Buenos días. Vamos a hablar de la fisiología del ECMO. Un hombre sabio dijo alguna vez que lo que es simple es raramente visto, lo que se ve es raramente bien comprendido. ¿Qué decir entonces de las cosas complicadas? La idea es hacer una revisión y que podamos entender las bases de cómo funciona esta tecnología. Para saber cómo funciona un ECMO es muy importante recordar la fisiología respiratoria. La función cardiopulmonar se basa en una bomba ventilatoria. La función cardíaca nos va a dar la perfusión, la membrana alveolo-capilar nos da la difusión, la hemoglobina impulsada por el corazón nos permite ese transporte de los gases de la vida. Tenemos una regulación central de ese volumen minuto, de esa mililitros de oxígeno que necesitamos y de esa producción de CO2. Y esto es importante porque lo llevamos a cabo la respiración celular, que es la obtención de la energía por la cual vivimos. Desde la fisiología respiratoria vemos que las 4 causas de la falla respiratoria hipoxémica están los síndromes de hipoventilación alveolar, ya sean periféricos o centrales. Están los trastornos en la difusión por compromiso de la membrana alveolo-capilar. Están los cortocircuitos por compromiso del alveolo, donde es sangre que llega pero no recibe esa difusión porque el alveolo está lleno, en general de un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. Y por último estarían las alteraciones en la ventilación-perfusión. Estas, la segunda, la tercera y la cuarta, serían las causas que en la medida en que progresen y si no es suficiente con la ventilación mecánica van a necesitar el soporte con una membrana de oxigenación extracorpórea. Acá esta es la ecuación de los gases que hemos estudiado desde el punto de vista fisiológico, donde de la presión barométrica va a depender la presión de oxígeno que alcancemos en el alvéolo, pero esa concentración de oxígenos para que se dé el correcto funcionamiento va a depender del gradiente de difusión, que no es otra cosa que la dependencia del gradiente de presión y del tamaño de las moléculas a difundir, al igual que la extensión de la membrana que tenemos que atravesar y sus características físico-químicas. Cuando esto falla, entonces es cuando decimos no es suficiente con la presión barométrica y la concentración de oxígeno que tenemos normalmente, necesitamos un ventilador mecánico que nos va a aumentar esa presión en la vía aérea, esa presión alveolar, se aumenta ese gradiente de presión para mejorar la difusión. La presión al final de la expiración nos ayuda para evitar las atelectasias y al aumentar la presión alveolar nos va a disminuir ese trasudado que se está llegando al alvéolo y se devuelve al intersticio o al capilar. Entonces por eso mejoramos la oxigenación. Vamos a mejorar esa presión meseta que no es otra que mejorar lo mismo, ese gradiente de presión y asegurar de que no dañemos el tejido. Por eso esta presión transpulmonar es la clave para no generar más daño ventilatorio. Con el ventilador también podemos modificar la FiO2 y ajustar el volumen minuto. Cuando con esto no es suficiente para mantener una presión parcial de oxígeno en sangre, por lo menos más de 50-55, es que decimos que necesitamos una membrana de oxigenación extracorpórea. O el otro escenario sería cuando el oxígeno se mantiene en un rango aceptable, pero no somos capaces de eliminar ese dióxido de carbono como resultado del metabolismo. Si no somos capaces de eliminar ese CO2 y ese CO2 se nos empieza a acumular
por encima de 60, 65, 70, 80, y eso me lleva a comprometer el pH por debajo de 7,2, esa sería la segunda indicación para requerir una membrana de oxigenación extracorpórea. Las funciones principales del sistema cardiopulmonar entonces es proporcionar ese oxígeno a los tejidos y recoger ese dióxido de carbono para eliminarlo a través del pulmón. ¿Cómo lo hacemos? Con los 4 componentes básicos de la respiración: la ventilación pulmonar con la perfusión, la difusión de oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar, el transporte de oxígeno impulsado por la bomba cardíaca y con la hemoglobina que nos transporta el 98-99% del oxígeno. El oxígeno diluido en sangre, ¿se acuerdan que es mínimo? Es 3 milésimas por la presión parcial, o sea, es menos del 1%. Y por último estarían los mecanismos que tenemos de regulación de la ventilación, como serían todos los quimiorreceptores y como serían los centros neumotáxicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces acá entendemos la importancia del pulmón, y en concordancia con el corazón es que vamos a poder hacer ese transporte de oxígeno. Entonces ya vimos ventilación, vimos difusión, y ya ahora es cómo se produce ese transporte. Ese transporte entonces va a ser dado por la hemoglobina y impulsado por los determinantes del gasto cardíaco. Acá es importante solamente recordar que ese determinante del gasto cardíaco es muy importante: la precarga, la poscarga y la contractilidad de ese corazón. Eso nos va a generar un volumen latido que, multiplicado por la frecuencia cardíaca, nos va a determinar el gasto cardíaco. Y esto, multiplicado por las variables de la concentración de hemoglobina y la saturación que tengamos, esa hemoglobina es lo que nos va a dar esa capacidad que tenemos de transporte de oxígeno, que en términos generales tendríamos que sería alrededor de 1000 mililitros, y estaríamos consumiendo alrededor de la quinta parte, o sea, 200 mililitros. Serían, en condiciones baseales, el consumo de oxígeno es 3 mililitros por kilo minuto. Esta gráfica es para que recordemos la importancia de ese sistema cardiopulmonar, y que cuando nos han enseñado, y en los últimos años, que la PVC es una meta de reanimación, volver a recordar los estudios fisiológicos de Gayton en el 50, donde nos dice, no, la PVC antes es la presión que limita el retorno venoso. Lo que nos va a hacer que la sangre retorne al corazón es la presión sistémica media, que la podemos medir cuando hay 0 flujo y está alrededor de 13. Entonces, si esa PVC se empieza a aumentar, esa presión venosa central se empieza a aumentar por encima de 8, 10, 12, tenemos problemas con ese retorno venoso, que es el determinante del gasto cardíaco. Esta sería como nos quedaría la ecuación final: 1.34 como constante por la concentración de hemoglobina por gramos de decilitro, la saturación de esa hemoglobina, lo que logramos, más la mínima parte que es el oxígeno diluido en la sangre, que, como decíamos, es menos del 1%. Entonces, de acá entendemos que el determinante más importante de ese transporte de oxígeno, cuando el pulmón está funcionando en forma aceptable, es el gasto cardíaco, y es entonces, por eso lo determinamos como bomba cardiopulmonar. Si tenemos un buen transporte de oxígeno, vamos a poder dar las demandas metabólicas de oxígeno que requerimos. Normalmente esta relación se da, es óptima con una hemoglobina alrededor de 12-15. Nosotros en reanimación, en salas de reanimación, sabemos que es muy poco lo que uno logra con una hemoglobina por encima de 10, ¿cierto? El transporte de oxígeno, aunque puede mejorar, ya la resistencia que
induce este aumento en la viscosidad, nos limita que ese aumento de la hemoglobina si se correlaciona en realidad con un aumento en la entrega de oxígeno a nivel tisular. Y esta es la relación de lo que llamamos el DO2, la capacidad de transporte de oxígeno frente al consumo de oxígeno. En situaciones normales de nuestra vida tenemos una relación de 5 a 1, o sea, nosotros tenemos 5 veces más capacidad de transporte y consumimos solamente un 20%, o sea, es decir, la quinta parte. En la medida en que esa relación entre capacidad de transporte y capacidad de consumo se va disminuyendo, y cuando llegamos a esta relación donde el consumo es el 50% de la capacidad de transporte, vemos que algunas células empiezan a sufrir porque no logramos al menos mantener a nivel intracelular 1 milímetro de mercurio, que sería de la presión parcial de oxígeno que necesitamos a ese nivel para que se produzca el milagro metabólico de la oxidación de las moléculas de carbono, que son los que nos mantienen con vida para esas bombas que necesitamos para los gradientes de presión. Ese ATP no se genera en muchas células y por eso es que decimos que como regla general, cuando nuestra capacidad de transporte de oxígeno se disminuye por debajo del 2 a 1, o sea, mayor del 50%, es cuando empezamos este DO2 crítico, ese transporte que no es otra cosa que cuando el cuerpo empieza a sufrir y se empieza a derivar el metabolismo hacia un metabolismo anaeróbico. Entonces empezamos con los problemas de disfunción orgánica, hiperlactatemia, y eso, si no lo solucionamos rápidamente, ya sea por problemas de oxigenación o por problemas de bomba, y aquí es donde nos combinamos este concepto cardiopulmonar, entonces lo que sigue es la muerte. Y las membranas de oxigenación extracorpórea sirven como esa posibilidad de mejorar la probabilidad de supervivencia. Entonces, como grande, vamos a tener siempre que determinar muy bien cuál es nuestra capacidad de transporte de oxígeno, ver cuándo se limita, si la limitación es por compromiso del gasto cardíaco, por el transportador, anemia con hemoglobinas bajas, o es por problemas de la oxigenación, o por el contrario, estamos frente a un estrés alto como es una enfermedad grave, una sepsis grave o un politrauma o un postoperatorio, una cirugía mayor, donde tenemos un aumento en el consumo de oxígeno. Y ahí entonces es donde hacemos esa combinación, ese mismatch entre nuestra capacidad de transporte y de consumo. Y si esa relación está mayor del 50%, ya empezamos a ver todos los órganos como empiezan a sufrir, y es ahí donde decimos que necesitamos esta ayuda de la tecnología del ECMO. Porque es muy importante, nosotros en nuestro cuerpo, cómo funcionamos, nosotros tenemos reservas de agua. Sí, no son muchas, pero tenemos alrededor del 60% del peso corporal es agua, o sea, tenemos una reserva de agua para vivir algunos días. Tenemos reservas de proteínas, podemos sobrevivir ayunos prolongados. Tenemos reservas de lípidos, tenemos reservas de glucosa, pero no tenemos reserva de oxígeno, lo que hace que nuestro sistema cardiopulmonar tenga la importancia, y además que en la evolución sea mecanismos autónomos, que nosotros no tenemos que pensar para respirar ni para que nuestro corazón lata. Ellos tienen esa forma de funcionar en forma continua para proporcionar este oxígeno que requieren nuestras células para el milagro metabólico. Y es esto finalmente cuando decimos toda la respiración, toda la fisiología respiratoria, toda la fisiología cardiovascular es importante para que se nos dé la verdadera respiración celular, donde vamos a coger moléculas de carbono, vamos a ser capaz de
oxidarla, liberar esos electrones, y con esos electrones en la cascada a nivel mitocondrial, en el ciclo del ácido cítrico, vamos a ser capaces de producir por una molécula de glucosa oxidada, vamos a producir 38 moléculas de ATP, y nos vamos a consumir en su producción, en ese proceso, 4 ATPs, o sea que tenemos una ganancia real de 34 ATPs, que nos van, cada ATP nos puede liberar 12.000 kilocalorías para generar y mantener esa maquinaria de la vida. Y esa es la importancia de este concepto. Si no tenemos ese oxígeno suficiente, esta maquinaria es menos eficiente y podemos oxidar por el fenómeno de glicólisis anaeróbica, y lo único que ganaríamos podríamos producir hasta 4 ATPs, derivándolo, metabolizándolo hasta piruvato. Ese piruvato se nos convierte en lactato y ahí para el círculo si no hay oxígeno, y eso produce 4 ATPs y en su proceso se consume 2, o sea que una ganancia neta de 2 ATPs. Entonces mire la eficiencia, cómo se disminuye, y por eso nuestro organismo sufre. El ECMO entonces surge como una estrategia para restaurar la seguridad del transporte de oxígeno y el consumo. Y esto es importante porque si lo logramos vamos a poder disminuir terapias que potencialmente pueden hacer daño, como la ventilación mecánica, cuando se tiene que superar esos parámetros protectores buscando una oxigenación o una eliminación de CO2, o a nivel cardíaco con esas medicaciones vasoactivas, vasopresores e inotrópicos, que lo que nos van a hacer es aumentar el grado de disfunción e inducir a apoptosis y a fibrosis del tejido miocárdico. Entonces, estas membranas lo que nos van a hacer es proporcionar tiempo para que la falla cardiopulmonar pueda ser diagnosticada, tratada, y después de eso darnos tiempo para que se nos dé la recuperación. Entonces sirve puente a, uno, terapias avanzadas, como podría ser considerar en algún momento, si con esto no es suficiente, a membranas, a trasplantes pulmonares o cardíacos. Pero lo importante es que entre un 50 a un 60% a un 50 a un 60% de las personas pueden recuperar esa función basal, dependiendo pues obviamente de la causa que lo haya llevado. Digamos que en todas las membranas de oxigenación extracorpórea, los pacientes que mejor pronóstico tendrían, con una posibilidad de supervivencia del 90%, serían las indicaciones post-trasplante cardíaco, que el 90% se van a recuperar con estas, porque lo único que necesitamos es ganar y soportar esa disfunción primaria del injerto. En otras patologías como el SDA tenemos probabilidades de supervivencias con las membranas de oxigenación extracorpórea que en términos generales estaría fluctuando alrededor del 60%, comparado cuando no tenemos acceso a esta tecnología. La probabilidad de muerte en estos casos graves, cuando usted cumple criterios para ECMO, una PO2 menor de 55 que se sostiene en el tiempo más de 3 horas, o una hipercapnia que es imposible de tratar, estamos hablando de probabilidades de muerte de más del 80%. Entonces vamos a repasar todos los componentes del circuito cuando vamos a una terapia con membranas de oxigenación extracorpórea. Unas membranas de oxigenación extracorpórea del ECMO, la primera diferencia que tiene con una circulación extracorpórea como la que se utiliza en cirugía cardíaca es que no va a asistir el 80 al 100% del gasto cardíaco, sino que en términos generales asistimos un 60%, ¿cierto? Vamos a poderle dar oxígeno
a través de la membrana al 100% y vamos a mantener un CO2 en términos generales alrededor del 40%. Y nuestra meta es que la saturación se mantenga más del 80%. Entonces mire que estamos buscando, como con otras terapias, que es mayor del 90%. Y acá lo más importante es darle un respiro al pulmón, llevarlo a ventilación mecánica protectora y darle tiempo para que se repare. Y lo mismo sería cuando es una indicación cardíaca. Lo que le vamos a dar es disminuir al máximo ese soporte inotrópico y vasopresor y darle tiempo a que se repare y que no sigamos en ese proceso de fibrosis y apoptosis y daño y no recuperabilidad de ese miocardio, ¿cierto? Entonces, en términos generales, los componentes del ECMO, vamos a tener una cánula de drenaje muy importante y va a ser la que me va a determinar cuánto aporte, cuánto flujo, cuánto gasto cardíaco de sangre oxigenada le puedo dar. Entonces va a depender de ese tamaño de cánula de drenaje y su posición. Y vamos a tener otra cánula de retorno, que es la que nos va a regresar esa sangre oxigenada a nuestro cuerpo. Vamos a tener entonces un circuito, vamos a tener las cánulas, una tubería, vamos a tener una bomba sanguínea que es la que nos va a impulsar esa sangre, nos la va a drenar, la va a pasar por el oxigenador y nos la va a devolver al cuerpo. Vamos a tener entonces ese oxigenador, después de la bomba va el oxigenador, vamos a tener un calentador externo porque sacar la sangre del cuerpo va a hacer que perdamos calor, y vamos a tener una fuente de oxigenación y vamos a tener un mezclador de oxígeno que nos va a poder dar la posibilidad de manipular esa FiO2 que le vamos a brindar a nuestro paciente. Y vamos a también a manejar un flujo de gases frescos, que es el que me va a permitir la mayor o la menor eliminación del CO2 de acuerdo a esa tasa metabólica y al cociente respiratorio que se tiene en ese momento. Para la canulación tenemos desde una canulación venosa, si nos enfocamos ahora en el ECMO veno-venoso, entonces tendríamos una canulación femoral venosa. Esa cánula me debe ir y el sitio de posición me debe quedar por encima de las venas suprahepáticas en la entrada de esa aurícula derecha, y una cánula de retorno puede ser, y lo más frecuente es que sea a través de la yugular interna derecha, que como su figura lo muestra es la línea más recta y menos traumática, y esa cánula nos quedaría a la entrada de la unión cabo-atrial, y que la distancia entre las dos cánulas que sea al menos de 10 centímetros, eso nos disminuye la recirculación. Pero podemos tener otras configuraciones, desde veno-venosas femorales, donde lo único que tendríamos que asegurar es que tengamos esa distancia entre las dos puntas de retorno, retorno y drenaje, para que esa recirculación no se aumente. Digamos que la recirculación, en principio, en ECMO siempre vamos a tener en el ECMO veno-venoso algo de recirculación. En general uno acepta que sea menor del 30%, sin embargo, eso es un número arbitrario, porque lo importante es que esa recirculación no sea tan alta que me haga que mi paciente no tenga una oxigenación adecuada, ¿cierto? Podemos tener una oxigenación, un porcentaje de recirculación del 15%, que es menor del 30%, pero con mi paciente que está saturando 60-70%, ahí es donde decimos, ese porcentaje, si el problema es de recirculación, lo tenemos que resolver. Entonces no es tanto el porcentaje, sino el efecto. El problema de la recirculación es
si nuestro paciente está hipoxémico a pesar del ECMO. Entonces ahí tenemos que buscar darle solución a ese problema. Otro tipo de canulación, tenemos de todos tipos, venopulmonares, es muy buena la canalización del ECMO venopulmonar porque ahí nos evitamos la recirculación. Ahí sí, una cánula que nos drena, ponemos una cánula que a través puede ser de las femorales, pero lo importante es que nos quede bicava, nos drena tanto la sangre del hemicuerpo superior como del inferior, no vamos a tener problemas de drenaje y vamos a tener una cánula de retorno a nivel de la arteria pulmonar. Ahí no tenemos recirculación, nos evitamos ese problema y además nos sirve de tratamiento para esa disfunción ventricular derecha que en el paciente con SDRA puede ser tan frecuente como el 75%, va a cambiar entre el 25 al 75%. Y eso, ahí tenemos trabajos que nos han demostrado que en estos casos, con este tipo de canulaciones, podemos tener una posibilidad de supervivencia alrededor del 60%, y que sería en términos generales, pero con esta tecnología venopulmonar la podemos mejorar hasta el 80%. ¿Qué es importante desde el punto de vista físico? Entender que el flujo a través de una cánula y a través de un circuito va a depender de la resistencia que se genere en ese circuito, y vamos a entender que el flujo a través de estas cánulas va a depender, lo más importante es el radio de esa cánula o de ese circuito, porque es radio a la 4, por la presión, por el delta de presión que me está generando esa bomba sanguínea, esa centrífuga, y cuáles son los otros limitantes que tenemos, la viscosidad, y la longitud de esas cánulas. Digamos que entonces acá tendríamos los 4 determinantes: el delta de presión, el más importante, el radio porque está elevado a la 4ª potencia, y otros factores a considerar serían la viscosidad o la densidad de la sangre y la longitud, y ahí tendríamos pues toda esa resistencia que se opondría al flujo. Entonces ahí es donde es importante seleccionar la cánula adecuada para generar el flujo de sangre que yo requiero. Hay varios tipos de cánulas también en su terminación. Es importante, las que menor resistencia me producen son esas que tienen una posibilidad de drenajes también laterales y distales. Estas son, digamos, desde el punto de vista biofísico, las que mejor drenan y menor resistencia me van a producir a ese flujo. En cuanto a las cánulas que tenemos digamos que la tecnología más frecuente es Terumo, Maquet y Edward. En general en el país se cuentan con casi todas. Los diámetros van desde 15 hasta 34 probablemente, y podemos tener más, ¿cierto? Lo importante entonces es cuando estamos con nuestro paciente, entonces vamos a ver cuánto gasto cardíaco necesita de acuerdo a su peso y a sus necesidades metabólicas. Entonces, para cada cánula, de acuerdo a estos principios físicos, cada cánula nos da un límite de flujo sanguíneo de gasto que le podemos dar, ¿cierto? Por ejemplo, una cánula 15, sabemos que el límite del gasto cardíaco que permitiría dar sería alrededor de 3.6, ¿cierto? Y en la medida en que se generen más presiones, entonces ya tendríamos disfunción del circuito y disfunción a nivel hematológico con mayor posibilidad de hemólisis y otras complicaciones. Entonces, esto es una tabla de referencias que están en los libros de perfusión, y con base en eso, con la perfusionista, con el cirujano y el grupo entero de ECMO van a definir el tipo de cánula
que necesitamos para las necesidades metabólicas de ese paciente particular. Vamos a tener entonces, como decíamos, la bomba que impulse esa sangre. En general, pues tenemos bombas roller, axiales y centrífugas con tecnología de levitación, o tenemos otras con posibilidad de arrastre en cerámica con aspas como la AP40, que son buenas. En términos generales, digamos, tenemos estas dos tecnologías finalmente de levitación magnéticas, que sería la CentriMag, buena, y la AP40 de cerámica con aspas, que nos puede dar lo que necesitamos, que es generar ese flujo para que se nos oxigene a través de la membrana. Estas son entonces el tipo de bombas que tenemos. También las marcas, las más frecuentes, las marcas Maquet, Soril, Medtronic, contamos con ellas. Lo importante es saber que cada una tiene un volumen estático, o sea, un volumen que va a mantener, y es importante porque entonces digamos que esas bombas tienen un volumen deprimado, y vamos a tener que considerar que si vamos a empezar un procedimiento con un paciente con una hemoglobina límite de 8, el paciente se nos va a hemodiluir con todo eso. Entonces tener digamos presente este fenómeno y tener a la mano la posibilidad de glóbulos rojos. Que es importante también que cada una de estas bombas nos va a generar un flujo máximo que podemos dar. Entonces tenemos, ¿qué nos limita el flujo? El drenaje, el tamaño de cánula, la bomba. Entonces mire que tenemos bombas desde una Maquet de CardioHelp que nos da 10 litros hasta otras, por ejemplo la CardioHelp 5, 7 tenemos, y tenemos Medtronic y Maquet Rotaflow que nos puede dar hasta 10 litros. Entonces podemos dar una mayor asistencia si metabólicamente se requiere. Entonces estos son los parámetros también importantes para escoger la bomba. Entonces, uno es la disponibilidad, y dos, que nos cumple las necesidades metabólicas. Estas serían las bombas, como dijimos, en general dos tecnologías grandes. Y estos son los oxigenadores. Los oxigenadores también, digamos que lo más importante sería la superficie de intercambio gaseoso que nos pueda permitir dar ese intercambio, que ese gasto cardíaco si sea suficiente para que esas membranas nos logran hacer la transferencia de oxígeno. Y tenemos entonces oxigenadores que pueden ser de 2, 3, 5 y hasta 7 litros. Entonces ahí también vamos a tener que sentarnos a mirar la disponibilidad en nuestra institución y las necesidades metabólicas que necesitamos, cuál es la cantidad de transferencia de oxígeno que tenemos que hacer en litros para lograr, digamos, ese acople entre el gasto cardíaco que nos puede dar la bomba y el gasto cardíaco que puede recibir ese oxigenador para dar la transferencia. O sea, nada ganaríamos si tenemos una bomba de 5 a 7 litros o de 10 litros, pero tenemos una membrana oxigenador donde el flujo límite de transferencia de oxígeno es de 5 litros. Entonces no logramos nada con una cánula amplia que nos permite un drenaje adecuado, con una bomba que nos permite hasta 10 litros si nuestro oxigenador es de 5 litros. Entonces ahí tendremos que dar lo mejor y seleccionar toda la tecnología para esa necesidad metabólica particular que tenemos. Entonces las metas, una vez hemos superado toda esta parte técnica, vamos a ver cuáles son las metas que tenemos en el paciente con ECMO. Lo primero es poder disminuir
esa posibilidad de daño que hacemos con ese ventilador. Entonces vamos a disminuir esos parámetros para que sea, para asegurar una ventilación mecánica protectora. Vamos a limitar al menor uso posible del soporte inotrópico y vasopresor, porque decíamos que eso se asocia a apoptosis y a fibrosis miocárdica. Vamos a poner una meta de perfusión no muy ambiciosa, 60, 70 milímetros de mercurio de presión arterial media sería suficiente. Tener una saturación venosa mixta o central mayor de 65, tener una saturación sistémica arterial mayor de 80. Vamos a empezar con una asistencia del gasto cardíaco total de nuestro paciente del 60%, o sea, empezaríamos con un índice cardíaco alrededor de 1,8, 2, 2,2 y vamos viendo hasta que logremos cumplir esa demanda metabólica de nuestro paciente. Vamos a poner el flujo de gases frescos suficiente para mantener un CO2 alrededor de 35-40, y aquí es muy importante que muchos de nuestros pacientes van a estar hipercámnicos y va a ser una de las indicaciones del ECMO. En esos pacientes tenemos que bajar el CO2 de una forma muy lenta, porque un factor de riesgo para complicaciones en sistema nervioso central como sangrado, que puede estar presente hasta en el 20% de nuestros pacientes, es el CO2 inicial con que arranquemos y el delta de CO2 que se da en esas primeras 12 horas. Entre más alto sea la normalización de ese CO2, es mayor el riesgo de estas complicaciones. Entonces, por eso cuando lo ponemos, inicialmente nos quedamos con un flujo de gases frescos mínimo de 1 litro más la asistencia que le damos con el ventilador. Eso nos va a permitir que ese CO2 vaya bajando de una forma gradual en esas primeras 12 a 24 horas. ¿Qué otra meta tenemos? Hombre, que si el oxigenador está bien, vamos a tener una transferencia de oxígeno de esa membrana y vamos a producir una PO2 postmembrana mayor de 300 milímetros de mercurio, y eso está en los libros, pero en la práctica una meta para nosotros es que sea mayor de 200. Entonces las condiciones atmosféricas de cada sitio cambian y esa meta, pues, y esa capacidad de esa membrana, pues va a depender también de las presiones atmosféricas que tengamos. Para nosotros, si tenemos una membrana con una transferencia, una PO2 postmembrana mayor de 200, esa es nuestra meta y decimos, la membrana está funcionando bien. La saturación pre-bomba o preoxigenador es lo más cercano que vamos a tener a la saturación venosa mixta. Entonces, eso es lo que nos va a decir cómo están ese aporte y consumo de oxígeno de nuestro paciente. Vamos a mantener en términos generales una hemoglobina mayor de 8 cuando nuestro paciente está entre más hipoxémico, entre mayor disfunción ventricular tenga. Probablemente en algunos casos nos tengamos que poner un límite un poco más alto de 10 a 12 de hemoglobina. Vamos a asegurar una probabilidad de complicaciones como el sangrado cuando mantenemos unas pruebas de coagulación aceptables, y esto sería mantener un fibrinógeno mayor de 150, unas plaquetas mayor a 60.000, probablemente en algunos contextos 40.000 sea un número aceptable, y si no tenemos contraindicación para anticoagulación, lo vamos a iniciar la anticoagulación tan pronto como sea posible y seguro, y la meta de esa anticoagulación va a ser si lo tenemos con heparina no fraccionada, que lo más frecuente es, digamos, en el 95% de los casos es el anticoagulante que está disponible fácil, barato, y también
de titulación al lado de la cabecera del paciente con ACT de 180 a 200 segundos, o con las pruebas de laboratorio tradicionales como el tiempo de protrombina, tiempo parcial del TTP, de tromboplastina de 1.5 a 2, es la relación que buscamos con un objetivo de 45 a 60, de acuerdo a qué tan seguro sea la anticoagulación. Cuando probablemente al inicio tengamos menos dudas, nos vamos con el límite inferior, pero esa sería la relación que estamos buscando. ¿Y qué sucede cuando nuestro paciente, a pesar de tener ventilación mecánica, protectora, a pesar de tener el ECMO, desarrolla una hipoxemia aún en ECMO? No es infrecuente, hasta el 20% de los pacientes pueden desarrollar una hipoxemia importante con saturaciones menores de 80% estando en ECMO. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que elaborar un algoritmo para dar respuesta a este problema. El primer paso sería verificar que tenemos un flujo sanguíneo adecuado, que las variables determinantes de oxígeno sean adecuadas, como decimos, que si la membrana está haciendo una transferencia de oxígeno adecuada, que tengamos un buen gasto cardíaco para transportar ese oxígeno, una hemoglobina adecuada, y lo otro sería entonces que si podemos disminuir ese consumo, mirar cómo está ese consumo, si está muy aumentado y si lo podemos disminuir. Entonces el primer paso, vamos a hacer flujos adecuados, los determinantes de oxigenación, que sí tengamos, resolver todos los factores técnicos, la fuente de oxígeno está buena, el mezclador está bueno y la membrana está buena. Entonces la membrana está haciendo una transferencia de oxígeno en forma adecuada, las variables determinantes del transporte de oxígeno en nuestro paciente son adecuadas, gasto cardíaco, hemoglobina y la presión parcial de oxígeno que tenemos en nuestro paciente, la saturación de hemoglobina, y si eso está bien, cómo está el consumo de oxígeno, ¿cierto? En segundo lugar, entonces, si la hipoxemia persiste, vamos a tener entonces también un algoritmo diagnóstico y de tratamiento. Uno, vamos a medir si el problema es de recirculación, que puede ir, como dijimos, puede ser tan alta como el 50-60% en algunas ocasiones, y eso es un limitante para que podamos dar esa solución metabólica a la cantidad de oxígeno que se requiere, porque aunque le damos ese oxígeno, por un lado con una cánula se la damos y por la otra se la estamos sacando, entonces ese oxígeno en realidad está recirculando en este circuito, pero no se está yendo a nuestro paciente donde queremos. Entonces en ese caso vamos a mirar cuál es el problema con la recirculación, si es un problema técnico donde las cánulas están muy juntas, o si el flujo que está dando el ECMO es demasiado alto. En la medida en que ese flujo sea mucho más alto, el porcentaje de recirculación también es mayor. Entonces vamos a solucionar estos problemas desde el punto de vista técnico, si podemos disminuir esa recirculación, y si no la podemos disminuir, entonces poder avanzar en terapias, ¿cierto? Como dijimos, ¿qué podríamos hacer? Cambiar configuraciones de un ECMO veno-venoso a un ECMO veno-pulmonar. Podríamos hacer, y es una de las soluciones que frecuentemente utilizamos. Pero eso es como última medida. ¿Qué podemos hacer? Dos, si el problema es de un aumento del gasto cardíaco, entonces mirar si podemos disminuir ese gasto cardíaco que está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando una cantidad de sangre oxigenada, por ejemplo 3.5, 4, 5 litros, pero nuestro paciente tiene un gasto cardíaco de 9, 10 litros, o sea que tenemos un chun de sangre que no está recibiendo ese oxígeno. Entonces, para eso podemos hacer dos cosas. Uno, disminuir
consumo de oxígeno y 2, disminuir ese gasto cardíaco del paciente. Entonces así, si lo logramos disminuir a 6, entonces ya vamos a tener 1 a 2 litros de sangre que no está oxigenada y vamos a aumentar a lo máximo posible, limitado por ese tasa flujo del oxigenador, que si nos aumentamos ese flujo por encima de eso, ya no me va a dar la oxigenación, que estaría alrededor de 4,55 para la mayoría de las membranas. Entonces vamos a disminuir el gasto cardíaco de nuestro paciente, que haga un buen mishmash entre la transferencia de oxígeno en litros que puedo hacer y el gasto cardíaco. O sea, la idea es que la mayoría de la sangre posible del gasto cardíaco estuviera oxigenada. Vamos a mirar los determinantes del gasto cardíaco, si la hemoglobina está baja o si es necesario optimizarla a nivel de 10-12. Vamos a mirar si el problema es de alteración en el funcionamiento de la membrana. Entonces vamos a tener que hacer gases pre y postmembrana, gases venosos y gases arteriales, y con eso vamos a poder determinar porcentaje de recirculación, porcentaje de flujo total, que sería el gasto cardíaco del paciente, y ver entonces cuál es ese chun del gasto cardíaco que estoy generando y nos está oxigenando. También vamos a ver obviamente los otros problemas técnicos de la fuente de oxígeno, que la fuente de oxígeno esté buena, que si estemos dando la cantidad de oxígeno y la FiO2 que necesitamos, y vamos a buscar si hay alguna otra causa de deterioro. Por ejemplo, nosotros estábamos diciendo que estábamos asistiendo el 60% del oxígeno de la demanda metabólica, del gasto cardíaco que necesita el paciente. O sea que el paciente estaba haciendo un 40% con su función pulmonar residual, pero en algunos casos ese paciente puede tener un segundo golpe y puede darle una nueva infección o lo que es frecuente, una hemorragia alveolar o un edema pulmonar. Entonces esa función residual que tenía ese pulmón del 40% va a caer a un 30, 20, 10 o al 0%. Entonces ya la necesidad de asistencia que nosotros tenemos que darle va a ser mayor. Y vamos a ver un caso clínico de un problema que no es infrecuente. Este es un paciente de joven, 30 años, 70 kilos, que desarrolló un síndrome de dificultad respiratoria agudo grave primario por una neumonía por Klebsiella. Está sin función pulmonar residual y por una acidosis respiratoria grave, un CO2 mayor de 80, en realidad lo tenía cercano a 100 y un pH de 7.01, requirió el ECMO venoso. Tiene una respiración amnésica, que quiere decir que aunque lo ponemos en el ventilador con unas presiones protectoras, un BiPAP de 25 la presión alta y de la presión baja con una frecuencia respiratoria de 10 y una FiO2 la menor posible, en este caso necesitaba una FiO2 al 100%. Con eso teníamos un flujo sanguíneo de la bomba de 4 litros, una hemoglobina 10 y el paciente saturaba 88% con una PO2 de 50 milímetros de mercurio y la saturación venosa era de 64, con una presión venosa parcial de oxígeno de 35. Los gases premembrana tenían una saturación venosa premembrana de 50 y la PO2 para esa saturación de 50 era de 25, y los gases postmembrana nos mostraban que la membrana estaba funcionando bien, una transferencia de oxígeno, una PO2 postmembrana de 200 y saturaba al 100% y tenía un lactato alto. Con eso le hacemos los cálculos, entonces sacamos
La cantidad de oxígeno postmembrana son 14 mililitros, la cantidad de oxígeno arterial es de 11.9, la cantidad de oxígeno venoso, la concentración de oxígeno venoso 8.6 y el oxígeno premembrana es de 6.7. Con eso hacemos el cálculo de cuál es el flujo total, que sería el flujo, el gasto cardíaco de nuestro paciente, y encontramos con esta fórmula la concentración postmembrana menos la pre dividido la arterial menos la pre, nos da que el paciente está generando un gasto cardíaco cercano a 6 litros y que nosotros lo estábamos asistiendo solamente con 4 litros. Y como no tenía función pulmonar residual, probablemente vaya a requerir algo más. Entonces, cuando le hacemos cuál es el DO2 y cuál es el consumo basal que tiene el paciente, con estas variables encontramos que el DO2, que es la capacidad de transporte de oxígeno de nuestro paciente, es de 668 y tenemos un consumo de oxígeno basal de 210. Eso nos da una relación 1:3, todavía relativamente segura. Sin embargo, esto es calculado para una situación basal, pero resulta que él está en un choque séptico por una neumonía grave y ya nos está diciendo que en realidad esta no es la relación que tiene, que esta es una relación ideal cuando es basal, pero este paciente puede tener unas demandas metabólicas 4 a 5 y nos lo está demostrando porque tiene una hiperlactatemia, o sea, varias células han entrado en un metabolismo anaeróbico con disfunción de otros órganos además del pulmón. Y haciéndole el porcentaje de recirculación tenemos del 38%. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Uno, en este paciente la posición de las cánulas tenía alrededor de 6 centímetros, entonces se retiró la cánula de la vena cava inferior un poco, que quedara solamente en la entrada de la aurícula. Con eso mejoró la distancia a 12 centímetros, el drenaje era muy bueno y nos permitió también darle una mayor porcentaje de asistencia a 5 litros. Con esto mejoró esa oxigenación y mantuvimos la meta sin hacer demasiados cambios. En el caso de que estas medidas no sean suficientes, ¿qué tenemos? Uno, lo mismo de siempre, verificar el correcto funcionamiento y posición de las cánulas, de la centrífuga que me genere los flujos adecuados, de la membrana y de la fuente de oxigenador. Dos, descartar problemas de flujo. ¿Qué problemas de flujo podemos tener? Trombosis del circuito, trombosis de membrana, trombosis de la centrífuga, o tenemos problemas de drenaje por aumento de las presiones en las cavidades del cuerpo. ¿Cuáles son los más frecuentes? Que tengamos un síndrome torácico por aumento de la presión intratorácica, como sería un neumotoras a tensión o un hemotoras masivo, ¿cierto? Eso se comporta como un síndrome compartimental del tórax, o en el abdomen lo mismo, podemos tener un síndrome de hipertensión intraabdominal o por sangrado o por líquido, y eso nos va a limitar el retorno venoso. Entonces, el drenaje venoso. Entonces, eso son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, irlas a buscar y darles una respuesta y una solución adecuada. Recordando una de nuestras pacientes que tuvimos en ECMO, la tuvimos que operar 4 veces por un hemoperitoneo masivo y nos limitaba el drenaje y el porcentaje de asistencia. Entonces, si nos limita el drenaje venoso, no le podemos dar un buen gasto cardíaco de sangre oxigenada. Y el problema lo empezábamos a detectar era cuando empezaba a tener problema de drenaje venoso nuestras cánulas, y ahí decíamos, algo en el abdomen está pasando, y lo íbamos a buscar con una ecografía en la cabecera del paciente,
encontrábamos el problema, lo solucionábamos desde el punto de vista quirúrgico y volvíamos a tener un buen drenaje venoso, ¿cierto? ¿Qué pasos adicionales tenemos? Garantizar el gasto cardíaco, garantizar el flujo del ECMO con el gasto cardíaco, que estén acoplados en esa posibilidad de lo que le damos y lo que el paciente está haciendo, buscar caída de hemoglobina y buscar las causas de aumento del consumo de oxígeno y si lo podemos disminuir. Entonces, en general lo que hacemos es mejorar el DO2 llevando hemoglobinas 10-12 con el flujo sanguíneo máximo que nos permita nuestra bomba de centrífuga y nuestra membrana de oxigenación, disminuir el consumo de oxígeno. ¿Cómo lo podemos hacer? Con sedación profunda, relajación neuromuscular e hipotermia. Ahí vamos a disminuir el 30-40% del consumo de oxígeno de nuestro paciente, solucionar los problemas técnicos en el caso como de nuestro paciente, que podríamos disminuir el porcentaje de recirculación, lo hicimos. Esto se hace cuando es posible. Si necesitamos mantener o aumentar el flujo de asistencia del ECMO para tener esa correlación con el gasto cardíaco, lo vamos a hacer, ¿sí? En algunos casos vamos a tener que considerar, si ya todos estamos a lo máximo, mirar si podemos mejorar esa transferencia de oxígeno con una segunda membrana de oxigenación y a veces hasta con un segundo circuito, o sea, quiere decir con una nueva centrífuga, ¿cierto? Porque si nuestro paciente, a veces tuvimos un paciente, digamos, que le decíamos nuestro vikingo, porque era un paciente casi de 2 litros, con un peso de 120 kilos, sin función pulmonar residual, con 5 litros no va a ser suficiente. Entonces, en ese caso, tuvimos que darle y ponerle una segunda membrana de oxigenación extracorpórea en paralelo con una segunda centrífuga. Afortunadamente, el tamaño de los vasos sanguíneos daba para poner una cánula grande que nos permitiera un drenaje de 8 litros por lo menos. Entonces, con esa cánula era suficiente para los 2 circuitos de ECMO y retornarle la sangre al corazón a través de 2 cánulas. Fue como resolvimos ese problema. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Disminuir entonces el gasto cardíaco con el uso de beta bloqueadores, a veces intentar recuperar algo del funcionamiento de ese pulmón residual, como es la posición en prono, puede mejorar en algunos casos. Tiene algunos problemas técnicos de riesgos, pero digamos que si se toman todas las medidas de seguridad con el equipo, es seguro y en muchas partes del mundo se hace y nosotros lo hemos hecho en casos seleccionados. Si con eso no es posible, entonces lo que decimos, en algunos casos vamos a necesitar otra ayuda adicional y también en otros casos hay que llegar a un límite y reconocer ese límite, donde pues digamos que si no tenemos una opción, digamos, enfrentamos el problema y como equipo acompañamos a nuestro paciente y a la familia. Estos son trabajos que nos muestran la mejoría de la oxigenación con la posición prono, lo mejora. Sí, es una herramienta que se puede utilizar, digamos que si uno lo tiene que utilizar, lo puede utilizar, lo tiene que tener y hacerlo de la forma más segura posible. Listo. ¿Qué complicaciones neurológicas tenemos con esta tecnología? Las complicaciones más importantes y temidas son los sangrados a nivel del sistema nervioso central. Los otros problemas son generalmente infecciosos que están dados
por las condiciones de nuestro paciente y por el, digamos, por el índice de monitoría invasiva que nuestro paciente requiere. Entonces necesitamos un trabajo en conjunto multidisciplinario, cirugía, cuidado intensivo, neumología, enfermedades infecciosas, y todos como grupo poder dar una solución integral a las necesidades de nuestros pacientes. Muchas gracias.